Hola mi gente hermosa, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot, siguiendo la saga de lecturas asombrosas. Uf, hoy va a tocar duro, difícil, ya lo siento, estoy protegida, gracias a mis seres guías espirituales. Tenemos aquí el besto de agua con este cuarzo maravilloso y la protección de nuestros seres guías espirituales. Porque vamos a tocar una energía bastante densa, bastante fuerte, lo siento desde hace tiempo, pero yo sé que ustedes también. No hace falta saber mucho para entender que este personaje, Alexander Granco Arteaga, conocido como el carnicero, el Barbas, este ser oscuro, este ser maquiavélico, este ser que viene con una energía bastante densa, bastante... bueno, no puedo decir nada más. Vamos a empezar. Este ser, por lo que he investigado, por lo que he averiguado, nació bajo el signo de Aries, primer decanato de Aries. Perdón a los arianos, de verdad, pero este hombre es ariano del primer decanato. Y lo poco que pude investigar, es una persona que nació con un signo bastante oscuro que está señalado por la muerte. O sea, él nació con una señal de la muerte en sus espaldas, lo lamento. Es un ser tendiente, con muchas tendencias a relaciones insatisfactorias, sobre todo a nivel de relaciones en el hogar, en la familia, en las amistades. Es una persona que nació con ese signo. Bueno, vamos a empezar aquí con los chamanes. No me quiero extender mucho con este sujeto. Obviamente, yo sé que me lo han comentado, yo después hago limpieza, me protejo, claro que sí. Empecemos, mi gente. Este hombre nació con una número 1441, nos habla de la maldición. Ok. Aquí nos están hablando fuertemente de que este sujeto, este ser, esta entidad, es una entidad, no es un ser, no es como tú, no es como yo, no tiene un alma como tal. Nació con una potente maldición en sus espaldas. Uy, qué fuerte por este hombre, de verdad. Es que bueno, nada, él no lo va a sentir porque directamente no es un humano. Es una entidad. A ver, vino con un signo bastante oscuro en su haber, en su ser. Es un ser carente de poder evolutivo, es un ser carente de evolución, de avance, de prosperidad álmica. Es un ser regresivo, me están diciendo, regresivo, que todo lo que toca lo convierte en porquería, todo lo que toca lo daña. Necesita eso para vivir, necesita dañar para vivir, necesita perjudicar. Desde muy temprano empezó a sentir todos los dejos, todas las afecciones, los pecados capitales han pasado por él y se han quedado. Es una persona que nunca ha tenido paz. Esta persona nunca ha tenido paz. La única forma de tener paz es haciendo daño. Por eso desde muy temprano ha tenido muchos conflictos, me están diciendo, con el tema de familias, con el tema de amistades. El hecho difícil. Por eso decidió formar parte de las Fuerzas Armadas, formar parte siempre con un tema de conflicto, de pelea, de discusión, de estar en pie de guerra. Uy, persona terrible, ¿eh? Persona terrible, qué temperamento tan desquiciado. Tenemos aquí dualidad y sombra. Número 24, dualidad y sombra. Yo sabía que no iban a salir cartas lindas para este sujeto. Lo tengo claro. Una persona dual, bipolar, una persona que siempre se maneja entre dos aguas, pero ambas aguas son oscuras. O sea, no es que está entre un agua limpia y un agua oscura, como muchas personas que suelen tener problemas de personalidad, todo esto que es otra cosa que se puede tratar porque son seres humanos, pero este ser nació entre la dualidad y la sombra. Fíjate que esta carta clara, este oráculo claramente nos los dice, dualidad y sombra, o sea, no hay más nada. O sea, no es que dualidad y luz, no, dualidad y sombra. O sea, es una persona oscura. Fíjate que siempre están los ojos, la boca tapada. Él no
no tiene como la capacidad de expresar sentimientos, amor, alegría, no tiene la capacidad de dar un mensaje agradable. Él nació con un signo en sus espaldas de silencio, de no expresar emociones, de dañar, de mortificar, y claramente nos hemos enterado de eso. Wow, este hombre, por decir así, vamos a seguir viendo, vamos a decir bien, vamos a seguir. Mira, yo te iba a decir algo, mi gente. Aquellas personas que no estén alineados o no puedan alinearse con las poderosísimas frecuencias que están en este momento llegando a nuestro planeta, que nosotros estamos sintiendo en la evolución, el crecer espiritual, individualmente, pues nada, mira, lamentablemente esta gente va a ser apartada del proceso, va a ser rechazada, retrogradando, yendo a su lugar de origen o simplemente convirtiéndose en alimento para la carroña. Lamentablemente, pero es así. Ellos se lo han buscado a pulso. Y este sujeto, no voy a volver a pronunciar el nombre, no le voy a dar poder, se lo ha ganado a pulso. Es un carnicero, es una persona retrógrada totalmente. Todo lo que lo ha conseguido a base de dañar, de perjudicar, de molestar. Y más que lo va a seguir haciendo mientras se le permita. Va a tener un fin bonito. Ya tú estás viendo las cartas que están saliendo. Mira lo que tiene. Tú puedes leer, ¿no? Lo que está aquí y lo que está aquí. ¿Esta persona puede acabar bien? Por supuesto que no. Tenemos aquí la avispa. Es una avispa, ese señor. Tenemos aquí número 21. Es una persona llena de iras, con ganas de represalias al mundo, lleno de celos en este momento, lleno de celos, de ira, de deseos de represión, de sacar. Es como que siente que lo peor de él no ha salido. Wow, mi gente, menudo personaje. Es un sentimiento como que quiere ir a la avanzada, quiere ir a por más. Fíjate que voy a poner esto acá para que se pueda ver claramente. Wow, qué cartitas, ¿no? Qué cartitas, madre mía, de verdad. Sujeto de porquería. Por eso es que yo dilaté bastante en aperturar esta, pero ya es momento de hacerlo. Guías espirituales, protección. Este ser no solamente viene ya marcado con una potente, ya ustedes pueden leer aquí, sino que es lo que vino a hacer este mundo, es a picar, a dañar y a dañar, vino a dañar. La única intención que tiene en este momento es una persona que siente grandes celos y quiere tomar represalias. Él necesita en este momento tomar ventaja, quiere y siente que es su momento. Fíjate el nivel de desquicio y en la sombra, en la dualidad en que está. Siente que no ha hecho suficiente. Pues mi gente, vámonos al tarot. Este sujeto siente que no ha hecho suficiente. Mira, este hermoso tarot de colección de Guillermo del Toro Hijo. Tarot de colección, una belleza de tarot. Hermoso aquí para ustedes. Vamos a ponerlo de este lado. Vamos a barajar las cartas muy bien para este sujeto que no pienso repetir el nombre. Ya lo dije una vez y no lo voy a volver a decir. No lo voy a volver a decir. Persona con tensiones. Ha vivido toda su vida lleno de tensiones, lleno de hostilidad. Su entorno es una hostilidad constante. No disfruta nada, no disfruta ni siquiera el comer, ni el beber, no tiene placer en nada, ni en el dormir. Es una persona que no se llena con nada, una persona que está completamente vacía y por eso quiere dañar. Lo único que le satisface es hacer daño. Es lo único, porque es lo que lo espejea. Es donde se siente él, donde se siente propio y donde es bueno. Lo único que es bueno es en dañar. Menudo personaje. Esto se va fuera. Este va a salir fuera rápido. Tenemos aquí el caballo de bastos. Mira, fíjate algo. ¿Qué hace la mantis religiosa cuando ya consiguió lo que quería? Le corta la cabeza al macho. Pues él está en este momento con ganas de cortarle la cabeza a alguien que está muy cerca de él, del cual se ha servido, ya siente que se ha servido y lo va a hacer. Cuidado los que estén cerquita de este sujeto, que tengan cierto grado de poder, porque la mentalidad de este sujeto es cortarles la cabeza, pero literalmente, él quiere más poder. Te lo vengo diciendo, es una avispa, es un bicho, es un insecto, quiere más poder y toma acción para eso. Va a tomar la acción. Rey de Bastos nos habla de acción inescrupulosa, indiscriminada, sin miedo, sin vergüenza, sin ningún tipo de escrúpulos. Ay, Sota de Bastos.
En este momento está silenciando y callando con sus actos a muchas personas que le rodean, que le temen, que le tienen mucho, mucho miedo porque saben la capacidad que tiene para acabar con la vida, por no decir otra cosa. Tiene una gran destreza, una gran capacidad, un gran poder, cada vez lo tiene más. Cuidado con este personaje porque se está yendo de las manos y más que se les va a ir. Este personaje se les va yendo de las manos al régimen. Mira, la fuerza la va a utilizar en bruto. Arcano mayor de la fuerza va a llegar, no se les va a descontrolar, se les descontroló. Este sujeto no siente en la espalda las heridas, no siente los flechazos, los disparos. Él va a lo suyo. Él va a lo suyo y no le importa lo que pasa en sus espaldas. Esta gente está pensando que este sujeto solamente es capaz de dañar a los que ha venido dañando durante años. Él lo vino haciendo a gente inocente. Él lo vino haciendo porque fue la manera de escalar, la manera de subir, de trepar una escalera. Pero déjame decirte que una vez en el peldaño indicado para esta mente, para este ente, pues no le va a importar los ataques, no le va a importar nada. Bueno, se ganaron su premio, ¿no? Aquí tenemos esta carta, me encanta en este momento, tenemos el 8 de bastos, aquí nos están hablando de notificaciones que llegan inmediatamente, noticias que llegan ya, este sujeto tiene ya en la mente lo que quiere hacer. Mira, qué fuerte, iba a decir, no quiero decir malas palabras, pero qué fuerte, de verdad. Tenemos aquí el 8 de bastos bajo el rey de bastos. No solamente toma acción, sino que quiere que sepan de él, necesita hacerse más notorio, quiere su nombre rodando en las redes sociales. Bueno, y lo va a obtener, aquí tenemos el as de copas, y lo va a obtener, pacta con lo que sea, ya ha pactado con lo que sea, no le importa pactar con lo que sea, de hecho lo ha hecho muchas veces, ha incitado a otras personas a hacerlo, estos son rituales, donde se come morcilla de humana. Increíble de verdad lo que estoy viendo en este momento para este ser, este sujeto. Tenemos aquí nada más y nada menos que el 6 de espadas. Mira, yo creo que esto está claro, ¿no? Traiciones van, traiciones vienen. Aquí nadie se puede cuidar de nadie en este instante y con este sujeto activo menos, y lo saben. Por eso es que lo quieren tener de cerca. Por eso es que Diosdado lo quiere tener bien cerquita y controlado y satisfecho. Y dándole de comer lo que le gusta comer a él. La lamento, pero esto es así. Dándole su alimento, que no es otro que... No lo puedo decir aquí en YouTube. Me perdonan mi gente, no lo puedo decir aquí en YouTube. Satisfaciendo su sed de animal, de salvaje, de bestia que es. Pues este hombre ya tiene sus momentos contados, es un ser retrógrado, un ser maligno. La única forma que se satisface es haciendo daño. De verdad que a este nivel yo puedo sentir que ni siquiera el dinero le importa. Ni siquiera el dinero le importa. Y cuando digo ni siquiera el dinero le importa, me sale nada más y nada menos que el 8. El 8 de oros. Y para eso trabaja. Para eso ha trabajado toda su vida. Para eso ha trabajado toda su vida. No le importa. Le importa es el premio que se le da. Madre, mírame esto. Mira cómo están aquí. Nada más y nada menos no tenemos un 8 de oros y un 8 de espadas. Mucha sangre de por medio. El fondo de la baraja tenemos aquí mucha sangre de por medio. Esta carta es muy gráfica. Arcano mayor número 12 del colgado. Rituales, pactos. Toda esta ritualística macabra, maléfica, malvada que hace esta gente es el pan de cada día de ellos, es su alimento, es lo que les da ese querer seguir haciéndolo. Ya ni siquiera lo hacen por dinero, ya es otro nivel. ¿Hay alguna pregunta sobre esta porquería de persona? La investigación que viene desde Chile, sí, por el asesinato del teniente Ojeda, sí, se verá luces, lo llevará muy a la bien. cárcel. Mira, aquí tenemos un 4. 4 de oros, rey de oros y la rueda de la fortuna. Sí, señor. Aquí no solamente por el capitán, que en paz descanse, Ojeda, sino también por la muerte
que fue él el actor intelectual y también quien le infligió mucho daño al capitán Rafael Arévalo, que en paz descanse. El mismo que organizó este sujeto, toda la desgracia que ocurrió con Óscar Pérez también. Mira, aquí hay un rey de oros ya dando la sentencia, ya enviando. Mira, aquí la rueda de la fortuna le cambia, le gira en contra, porque los engranajes ya están ensamblados. Los engranajes están ensamblados. Tenemos aquí el caballo de oro, esto viene enseguida, esto viene rápido. Rey de oros, caballo de oros. Aquí no va a haber dónde esconderse. Aquí va a ser un cúmulo, no una sola situación, sino varias que se le acumulan y le pesan en la espalda. No lo van a dejar, no van a permitir que salga debajo de la rueda. Una vez que la rueda gire hacia abajo, ahí se va a quedar. No va a tener impulso para salir. ¿Qué le espera? A lo que vino, a lo que vino. Esto está muy gráfico, ¿no? ¿Qué le espera? A lo que vino. Y para eso hay mucho trabajo. Rey de oros y caballo de oros. Trabajo arduo. Se está haciendo trabajo milimétrico a nivel de pruebas, a nivel de hacerlo al mínimo detalle, porque no se pueden permitir una falta, no se pueden permitir una falla. Y las pruebas están, las pruebas las tienen. Hay un conflicto, un problema muy fuerte con Chile en este momento. Vamos a ver qué pasa. De bastos. Hay un problema muy fuerte con Chile, sí señor. La luna oculto. Hay cosas que no nos han dicho. La luna, arcano mayor 18 de la luna y as de bastos, una acción que tuvo que meterse por debajo, que ocultarse porque ya venía pero cabalgando muy fuerte y hubo como una especie de manejo oculto. La luna es manejo oculto de sapos, culebras, por debajo del agua, por debajo de la tierra. Aquí hubo un manejo oculto, pero este manejo oculto, sí señor, el loco. Este manejo oculto va a salir a la luz y nos vamos a enterar de todo este tramoya que hay en el medio. Aquí hay algo que se ha querido ocultar. Aquí alguien, vamos a hablar directa, no quiero meterme en problemas y decir nombres, pero siento que la administración de Chile, a nivel de gobierno, ha querido como que ocultar ciertos pactos, ciertas cosas, pero esto va a salir a la luz. Claramente se han intentado ocultar cosas, pero no se va a poder. No se va a poder. Aquí vienen a galope, pero fuertemente, personas de las mismas fuerzas chilenas que van a sacar esto a la luz pública de una manera tan esclarecedora que no se va a poder seguir ocultando. Y si le viene, a este hombre le viene la fatalidad. Pero es que ya la fatalidad es él. O sea, él es la fatalidad. ¿Qué te puedo decir? ¿Otra pregunta? Bueno, sale de esta monstruosidad que ha creado caminando con los pies por delante. Genial. El diablo. El diablo. Fíjate algo, el diablo. Sale con los pies por delante. Este hombre se va de donde vino. Mira que barajado bastante, ¿eh? Arcano mayor 15 del diablo. Este hombre se lo lleva a quien lo trajo. Sí, señor, literalmente. Se lo lleva a quien lo trajo. ¿Alguna otra pregunta? No, suficiente. Pues gracias, mi gente hermosa. Yo creo que ha sido suficiente el tiempo que le hemos dedicado a esta entidad. Estamos claros que es una entidad. Ya sabemos quién se lo va a llevar. El mismo que lo trajo. Así que, mi gente, es cuestión de tiempo. Es un ser retrógrado, un ser en retrogradación. Su alma nunca va a tener luz, nunca va a tener avance ni evolución. Así que fuerza, mi gente, a seguir creyendo, a seguir confiando. Corazón altivo, corazón arriba, energías arriba. Y no seamos alimento de este tipo de porquería. Que este tipo de porquería tiene ya bastante con lo que les viene para toda la eternidad. Así que, ¿qué te puedo decir? Tu amiga Ginny de Soltarot te bendice y te agradece tu estancia. Hasta la próxima.